Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a mi canal Jovanka Art. En este tutorial os voy a enseñar a hacer unas preciosas rosas utilizando papel crepé o papel crespón. Voy a utilizar pintura acrílica de Deco Art americana en dos colores que me encantan y que combinan de maravilla con el rosa, un verde ácido y un blanco. Antes que nada quiero deciros que este papel es un papel especial, no cualquier papel crepé nos va a servir para hacer este tipo de flores. Para ayudaros, ya que he hecho otros tutoriales con el mismo tema y sé que os ha resultado complicado encontrar el papel, os voy a dejar abajo en la caja de información dos enlaces para que podáis comprarlo y os salgan las flores igual de bonitas como las que vais a ver en este tutorial. He cortado trozos de papel crepé de unos 10 centímetros de ancho. Este papel tiene la característica que tiene una forma como de acordeón. Cuando tiramos de él es flexible y conseguimos hacer unos pétalos preciosos. Entonces vamos a poner las líneas del acordeón de forma vertical y vamos a pintar en la parte de abajo con el verde directamente. En la parte media verde mezclado con blanco, y a medida que nos acercamos al centro le vamos a poner mucho más blanco. Voy a hacer lo mismo por el otro lado del papel, así de una sola vez voy a sacar un montón de pétalos y ahora veréis cómo. Cuando tengo el papel completamente pintado, lo que hago es secarlo, le doy la vuelta y hago lo mismo por el otro lado, para que los pétalos se vean igual de bonitos por el derecho y también por el revés. Cuando el papel está seco, lo corto por la mitad y así voy a conseguir tener dos trozos pintados de una sola vez y me va a servir para hacer el trabajo mucho más rápido. Una vez lo tengo así, corto trocitos rectangulares y empiezo a cortar la forma de los pétalos, haciendo que por la parte de abajo sea más estrecha y recta y por la parte superior sea más ancha y redondita. Cuando lo tengo cortado, en la parte de arriba le doy un poco de forma porque así después me va a ayudar a poder hacer la forma del pétalo mucho más fácilmente. Fijaros como al tirar del papel tiene una flexibilidad que hace que coja esta forma tan preciosa. Esto es lo que hace especial a este papel y no con todos los papeles crepé vamos a conseguir esta forma tan bonita. Ya tengo todos estos pétalos abiertos y en algunos de ellos voy a utilizar la parte de atrás de un pincel pequeño para girar hacia la parte exterior el pétalo, la punta superior del pétalo. Cuando montemos la rosa vamos a necesitar que algunos pétalos, los que quedan en la parte exterior, tengan esta forma, aunque los que van en el centro no. Luego lo veréis. Voy a utilizar aluminio de joyería para hacer el tallo. Con unos alicates le hago una anilla en la parte superior para que me haga de tope y no se salga del centro de la flor. Y voy a forrar el aluminio con el mismo papel crepé pero en color verde. Voy a cortarlo haciendo que el acordeón quede de forma horizontal y de esta forma, al ir pegándolo a lo largo del aluminio, vamos a ir tirando del papel y nos va a resultar muy sencillo poder forrar el aluminio. También podemos utilizar cinta de floristería, pero la verdad es que sale más cara que el papel porque con un rollo de papel podemos forrar un montón de tallos. Vamos a intentar que el papel quede bien tirante y bien pegadito al aluminio. Al llegar al final le ponemos una puntita de silicona y ya tenemos el tallo acabado. También tengo algunos pétalos que la parte interna no los he pintado y así va a contrastar perfectamente el rosa con los colores que he puesto en la parte exterior. De hecho vamos a hacer dos tipos de rosas, uno que sea con el color rosa y otro que sea con los colores combinados. Vamos a empezar a montar las rosas. Los primeros 4 pétalos que vamos a pegar
no van a estar por la parte superior inclinados hacia afuera, sencillamente están abiertos por el centro. El primero está pegado alrededor de todo el aluminio y los 3 siguientes van a rodear al primero que he pegado. A partir de ahora, los pétalos sí que están inclinados en la parte superior hacia afuera. Así vamos a ir consiguiendo que la rosa cada vez se abra un poquito más y tenga más volumen. A medida que vamos montando la rosa, vamos dándole forma. Si hemos puesto el pétalo y vemos que necesita que inclinemos un poquito más hacia afuera la parte superior, pues le vamos dando forma. Vamos modelando cada uno de los pétalos para que la rosa quede lo más bonita posible. Para pegar los pétalos vamos a utilizar silicona caliente que vamos a poner en la parte de abajo del pétalo. Y esta es la forma que tiene que ir quedándonos en los pétalos para que la rosa quede preciosa. Este tutorial he querido hacerlo detalladamente para que pongáis rosas en todos esos jarrones y cosas bonitas que os ofrezco en el canal, podáis decorarlos haciendo rosas vosotras mismas y van a ser rosas que nos van a durar mucho tiempo. En la parte más exterior de esta rosa voy a hacer una mezcla. Voy a poner pétalos que por la parte interna están sin pintar y voy a ir haciendo una mezcla que entre estos pétalos jaspeados que he hecho y los pétalos en color rosa liso, que va a quedar precioso. Al final el resultado es súper bonito. En la parte final, donde están pegados los pétalos, con la unión del tallo nos queda un escalón. Vamos a cortar un trozo de papel crespón o papel crepé en color verde. Y la parte superior, en lugar de dejar la esquina recta, vamos a redondearla. Vamos a pegarlo sobre los pétalos y vamos a ir bajando, haciendo una especie de espiral para hacer que la parte final de los pétalos y el tallo nos quede de una pieza y parezca una rosa de verdad. Voy a hacer que el papel llegue hasta abajo del todo. Con esto voy a conseguir que el aluminio quede más reforzado y tenga más resistencia y la rosa se aguante mejor recta. Cuando yo abajo lo vuelvo a pegar con silicona, igual que he hecho antes, y cuando la tengo así que veis que la rosa ya está quedando súper bonita, voy a hacerle unas hojitas verdes para ponerle en la parte de abajo de los pétalos. Lo que hago es cortar con el mismo papel verde que he forrado el tallo esta forma que tiene pico arriba y pico abajo y lo abro por la parte central y voy a pegar 5 justo debajo de los pétalos. Voy a pegar también algunas hojas en la parte del tallo, pero sobre todo en la parte superior, porque una vez pongamos la rosa dentro de un jarrón, la parte de abajo no se va a ver. También voy a hacer de la misma forma unas hojas más largas para hacer un poco de relleno en lo que es el tallo. Si por ejemplo queremos utilizar una rosa para solamente hacer una y ponerla encima de un libro
o hacer un regalo y ponerla como decoración sobre el regalo, podemos hacer todas las hojas que queramos y la verdad es que quedan preciosas. Ya tengo hechas un montón de ellas. He ido combinando los pétalos que he hecho jaspeados también con los pétalos en color rosa. Los pétalos que están más en la parte exterior vamos a tirar del papel para que nos quede más liso y la rosa todavía tenga más realismo. Y ahora voy a hacer una cosa, voy a utilizar pintura acrílica blanca y voy a darle algunos toques en color blanco. Así voy a conseguir que todas las rosas que he hecho tengan más uniformidad, tanto las que he hecho jaspeadas como las que he hecho más lisas. Les voy a dar en los pétalos que giran hacia afuera y también en la parte superior del pétalo o de los pétalos centrales, y cuando miramos la rosa por el lateral también hay algunas partes que nos pide que le pongamos un poquito de blanco. Qué preciosas y qué elegantes que quedan, me encanta. Lo mismo que he hecho con las rosas jaspeadas, voy a hacer con las rosas en color rosa liso, para que todas ellas hagan conjunto. Y me apetece que vayan en un frasco que sea sencillo, que no tenga ningún tipo de decoración, ya que muchas veces menos es más. Así que voy a utilizar este frasco de cristal que voy a limpiar muy bien, primero con agua y jabón y después con alcohol para que no quede nada de grasa, y voy a utilizar esta pintura Maxi Gloss de Decoart, que es una pintura, como bien dice el nombre, súper extra brillante y que agarra perfectamente sobre el cristal. Voy a ponerla con un trozo de esponja que he cortado de un estropajo y voy a ir dando golpecitos para cubrir toda la superficie. Primero vamos a hacer una capa, vamos a esperar que se seque y después vamos a dar la segunda capa. Esta pintura tiene una curiosidad, tenemos que dejarla curar durante 7 días para que quede perfectamente adherida al cristal. O sea, una vez hemos acabado de pintarla se va a secar y la vamos a dejar sin limpiar y sin tocar. Vamos a poder decorar con el jarrón lo que queramos, pero no vamos a pasarle un trapo húmedo ni nada durante 7 días y así la pintura queda perfectamente adherida al cristal. Y este es el resultado final, un precioso jarrón con rosas fáciles y muy bonitas. A mí me ha encantado, espero que a vosotras también. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.